refugio gracias a Pinchadora, que es el toque flúor, a mí por el arrope, a Ángelo por existir y a todas vosotras pues, por haber venido. La verdad que editar a Ángelo ha sido un juego, un lujo, un viaje, un honor. La verdad, el vínculo que se crea con un autor o una autora siempre es especial, ¿no? Porque te enseñan tus entrañas, te dejan como toquetear la intimidad, la suya, a través de las palabras, y es como un intercambio muy, muy bello, muy delicado. Y bueno, ha sido, en el caso de Leche Cruda, para mí ha sido como curar un hechizo, ¿no? Como crear un color que no existía. Y además Ángelo es editor, bueno, él es poeta, es cyborg, es cantante, es maravilloso. Editor de Letra Versal, que confío que todas conocéis, que es una editorial que hace libros pues, preciosos, afilados y muy necesarios. Entonces sabía exactamente lo que era estar al otro lado, ¿no? El tipo de acompañamiento que podía pedir y esperar. Entonces ha sido prudente, es que me lo apuntaba, ¿eh? Yo los adjetivos me los tomo muy en serio, prudente, porque si no, generosísimo y muy considerado, la verdad. Y desde Reservoir, nada, estamos felicísimos. De hecho, es que el libro salió el jueves pasado y 4 días después, el lunes, segunda edición. O sea, ¿qué? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Que es la promo, es recibir la luz de lectoras enamoradas, que me acuerdo que Ángelo me dijo, Berta, me dijo 2 puntos, Berta, entramos en otra fase que llamaré fase erótico festiva. Así que nada, gracias y chin chin a todas. Bravo, Berta. Muchísimas gracias, Berta, es un lujo poder trabajar contigo. Desde luego, o sea, lo primero que quiero decir es que sin un acompañamiento es muy difícil llevar a cabo un proyecto como este, para mí sobre todo, ¿no? Porque al fin y al cabo soy neófita en esto de la narrativa, no sabía cómo abordar el texto fuera de lo poético y de verdad que ha sido un faro. Siempre digo que lo pongo ahí en los agradecimientos. Para mí, Berta ha sido la persona que me ha dicho que para encontrar el norte tenía que romper la brújula. Así que la he roto porque Berta me ha ayudado, ¿no? a hacerlo. Así que te lo agradezco. Y muchísimas gracias, Lola, y a Berti por ser casa siempre, 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 siempre. Y a todas vosotros que estáis aquí, por poner el cuerpo en esta fiesta, ¿no? que es la palabra y la literatura. Y por supuesto, el lujo de tener a Noemí Pinchadora, Pinchadora en lo íntimo y en lo público, y Noemí como aliada, bruja, conjuradora de hechizos de esto. De verdad, muchísimas gracias también por querer compartir, que no es poco. ¿Qué? Empiezo yo. Hola, aventuras, ¿qué pasa? Soy yo, la Pinchadora. Hoy estoy aquí en calidad de... Vamos, que vengo por los derechos de Cavalli. Es verdad. Como Cavalli y la gatita no ha podido venir, pues vengo yo en representación de ella. Que para mí es muy bonito estar aquí hoy. Voy a quitar la voz de Paco León imitando a Raquel Revuelta. Entre eso y que esto suena de aquella manera, pues iba a ser demasiado pesado. Pero que es muy bonito estar aquí hoy presentando tu novela, o sea, la primera vez que presentas una novela, aunque yo he leído 4 versiones de esta novela que han acabado en la basura. Bueno, ya lo te posicio. Y también me ha parecido muy interesante que tú digas que te ha salido de la poesía cuando no es verdad. Yo creo que el libro definitivamente es muy poético, sí que se puede definir de alguna manera. Creo que al final te representa muy bien como persona y te representa muy bien como artista, porque eres una persona que se mete en muchos berenjenales. Si yo me meto en esos berenjenales también por los empujones que tú me das. Entonces creo que este libro es un Frankenstein y hay mucha poesía, hay diario, hay cuento, hay novela, y sobre todo hay mucha sangre cruda, se podría haber titulado. Y te quería preguntar,
así, ¿te parece bien, no? Luego tú ya corres y tú ya dices lo que sea. Que me he venido con los apuntes y yo nada más que he venido con el cerebro. Y no me a preguntar. Total, que te quería preguntar, ¿cómo afrontaste el hecho de escribir la novela y de decir, esta es la novela que tiene que leer el público? Bueno, muchas gracias. Como veis, se activa diciendo la bonitura que pasa, soy yo la pinchadora. Si no lo dice, no, no nace. De verdad, ha sido un placer. También te quiero agradecer porque podéis imaginar en la casa una persona totalmente desquiciada que no veía como haciendo y deshaciendo como si fuera, ¿no?, un telar, como si fuera yo Penélope. Allí no conseguía encontrar la trama, ¿no?, de esta trama en todos los sentidos de esta novela. Soy partidaria del hecho de que no todo lo que se escribe se tiene que enseñar. No hay por qué enseñarlo. Reivindico mucho también los silencios y la escritura propia. Esa novela en principio era una autoficción de un chico en Italia con su padre y hablando de la masculinidad, y ha acabado siendo una novela de una gata, de dos mujeres sin hombres. Ha sido como y ficción. Entonces creo que al final siempre estamos escribiendo el mismo libro, sea el que sea, el de poesía, de narrativa, la canción, es siempre lo mismo. Lo que pasa es que hay impulso y conexiones con el ahora que hacen que tome forma. Pero realmente yo, como todo el mundo, si estuviéramos escribiendo ahora un libro, pues lo podríamos estar cambiando sobre la marcha. Lo cerré en el momento en el que pensé que la historia pues tenía una entidad y que tenía sentido compartirlo con las demás personas, porque repito, si no, pues es muy bonito también la escritura íntima, ¿no? Y a colación de lo que dices, se me ocurre, cuando has visto el libro acabado, ¿has sido consciente de todos los temas que tocaba? ¿O eso ha pasado, lo has hecho a posta, has dicho voy a tratar estos temas? ¿O simplemente eso ha salido, o sea, de manera inevitable? No sé, ¿se entiende la pregunta, no? No, nunca he pensado en los temas. No, o sea, además soy muy mala narradora, o sea, tendría que haber estudiado más, eso es cierto. O sea, que he escrito sin tener de antemano como la estructura total, ni los arcos de los personajes, ni nada. Ha sido como muy salvaje. Un poco cuando escribes un poema, lo que pasa es que es como un poema largo, ¿no? Sí que tenía una idea, que de hecho aquí está Victoria Borràs, que también ha sido aliada. Yo digo, ya que te ayuda con el libro, ya lo firma también. Las dedicatorias de Sagüero. Que de verdad, básicamente le he puesto la cabeza como un bombo para que resumirlo, pero han surgido muchos diálogos y gracias a ella también todo esto ha sido posible. Así que no, los temas bueno, están ahí. O sea, creo que solo puedo hablar de lo que hablo, no. Si me pusiera el traje de narración o el traje de ahora voy a hablar de este tema porque es un tema de actualidad, seguramente no hubiera seguido este libro, porque no es un libro complaciente en cuanto a estructura, en cuanto a temas de actualidad. Y ya está, entonces he defendido lo que en el fondo para mí ha sido uno de los temas principales, que es la comunicación y el sentirse extranjera dentro de mi propio cuerpo, ¿no? O sea, dentro de mi propio cuerpo desde que nací, y luego cómo es sentirse extranjera con una lengua extranjera, ¿no? Que son dos tipos de extranjería distintas a las que nos enfrentamos. Bueno, yo voy a meter baza aquí, aunque me pasaría horas escuchándoos, pero bueno, a mí la novela, ya te lo he dicho, me parece como una joya única, preciosa, inclasificable, y creo que no había leído nada parecido, pues al menos yo personalmente, mucho tiempo. Y decía pinchadora de los temas, para mí sí que creo, o sea, yo en la clave en la que lo he leído, y era quizá lo que necesitaba y quizá a lo mejor es porque me lo llevo a mi terreno, yo lo he leído en clave de maternidad. O sea, para mí es una historia de madres e hijas, y yo es verdad que estoy en un momento en el que aborrezco en general leer sobre maternidad, porque todos como... Entiendo perfectamente quienes necesiten estar ahí y encontrarse en esos libros, pero yo personalmente
me sitúan en un lugar en el que me resulta prescriptivo, ¿no? Como que la maternidad se convierte en algo prescriptivo, entonces como que huyo un poco de eso. Entonces busco en general libros que hablen, en todo caso, de la maternidad desde un lugar oscuro, y como pues el de Mar García Puig o un de Transition Baby, o sea, cosas como, pues sí, me recuerda un poco a esa oscuridad de la maternidad de la que no siempre se habla. Y a mí lo que más me ha gustado es eso, que habla de, en realidad, de una hija pariendo a una madre y de cómo transformarse para que tu madre de alguna manera te quiera, ¿no? O sea, de cómo transformamos nuestra identidad también para ser queridas por esas madres cuyo amor es lo que más anhelamos en el mundo, porque siempre se nos ha dicho que nadie nos va a querer tanto como una madre, ¿no? Entonces quería que me hablases un poco también de esa relación de madres e hijas, de por qué te interesa y de cómo, ¿no? Alguien que quizá a priori no le puede atravesar la maternidad, se podría pensar, ¿no? Que seguramente sí, porque tú has escrito también poemas sobre eso, pero como alguien que no ha parido puede escribir muchísimo mejor de la maternidad que alguien que ha parido. Wow, muchas gracias. Vale, ahora me levanto. ¿Dónde está la trampilla? Y me tiro. Muchas gracias por la sensibilidad con la que te has acercado al libro y por las conversaciones también que hemos tenido, no solo sobre el libro, sino en general. No podía encontrar a una interlocutora con la cual sentirme tan a gusto en la primera presentación de mi primera novela. Yo creo que al final todas llevamos dentro una madre y una hija, ¿no? Todas llevamos dentro ese papel de cuidadora y ¿no? de ser cuidada. Es muy bonito ver cómo al final personas que no podemos dar a luz, cuerpos que no podemos dar a luz, como el mío, por ejemplo, al final pueden tener una hija porque se dan cuenta de cuando la madre se crece y sea mayor y se encuentre con la vejez, se puede convertir en tu hija, ¿no? Y puedes en cierto modo devolverle los cuidados y el amor que ella te ha dado. Y también creo profundamente en que hay vínculos como el de la madre y de la hija que nos ponen frente a unos axiomas, ¿no? Unos dogmas. No se puede, de hecho, así empieza la novela. No se puede odiar a una madre. Por eso lo hacía a escondidas, porque no podía decirlo, porque es un tabú también. Y al final te das cuenta que muchas veces el odio que se genera hacia personas que genuinamente, como en este caso, en esta novela de esa madre, nace porque en el fondo quieres ser como ella y no puedes. O sea, que tu identidad, tu forma de ser, tu forma de ver el mundo se acerca mucho a la de una persona, como una madre, como tu madre, pero tú tienes que tender a ser como el padre, ¿no? Como por cómo has nacido. Entonces, pues eso le pasa a la protagonista, ¿no? Que quería ser como ella, pero no podía. Y también me atraviesa porque reivindico ese tema, que el tema de la vejez, que también está presente en grandes libros, como por ejemplo Olor a hormiga, que también de Julia, pero de esta idea de que la vejez es ese lugar donde el cuerpo anciano es un cuerpo que puede morir, ¿no? O se puede dejar morir. Porque el cuerpo anciano, al fin y al cabo, es un cuerpo que sale del sistema productivo, del sistema neoliberal, entonces ya no importa. Y yo quería reivindicar la vulnerabilidad y el valor de la vulnerabilidad entendida como un lugar en el cual poder encontrar amor y valor real. O sea, que el valor real de la vida se puede escapar de estos vínculos neoliberales en el cual un cuerpo se considera útil solo si es un cuerpo productor. Y eso lo hemos visto desgraciadamente hace muy poco con la pandemia, ¿no? Ver cómo el cuerpo de la persona anciana pues podía morir y no pasaba nada, ¿no? Si tenemos que sacrificar a alguien, que sean las personas mayores. Y eso es terrible. Entonces creo que es muy urgente hoy poner en el centro esto, porque poner en el centro la vejez y poner en el centro el diálogo con la enfermedad, con la vejez, con la muerte, que son todos grandes interrogantes, porque no sabemos lo que es ahora mismo con nuestras existencias, la vejez o la muerte, también significa poner en el centro una cuestión que para mí es fundamental en el libro y en la vida, que es, lo hablábamos antes, de no tengo necesariamente que comprender algo para poder amarlo. Esta idea de
tengo que comprender, es decir, tengo que hacer que tu identidad se filtre a través de un lenguaje común y te valida. Porque para mí en este sentido estamos viendo al otro como un territorio de conquista, casi como un adorno, ¿no? Como tú tienes valor en el momento en el que tú hablas como yo, y esto lo podemos extraer a muchos contextos también de extranjería X, ¿no? Cuando para mí lo bello es, vale, no lo entiendo, pero eso no implica que yo no pueda sentir, no puedo acercarte al deseo, a que sea un cuerpo deseable, no simplemente tolerarlo, porque eso lo decía Néstor Perlonger, y eso lo digo siempre, lo siento, pero cuando Néstor Perlonger decía, yo no quiero que nos toleren, yo quiero que nos deseen, es fundamental, porque la tolerancia al fin y al cabo expulsa, es decir, yo te tolero, pero tú nunca vas a formar parte de mi entorno, nunca vas a formar parte de mí, nunca voy a dejar que tú me modifiques, porque yo te tolero, pero con distancia. Y entonces yo creo que estamos en un momento, además, en un momento tan terrible en el cual creo que, perdona si hago un pequeño paréntesis, pero creo que ninguna conversación pública puede obviar el genocidio que está pasando ahora mismo en Gaza y en lo importante que es acercarnos desde la incomprensión, porque no podemos comprender lo que está ocurriendo, pero eso no implica que no podamos hacer algo. Estaba pensando en cuánto de verdad hay, ¿no? En que muchas veces no hace falta entender todo, ¿no? Lo hablábamos antes cuando no solo hay cosas... En plan quinceañera. Que no solo hay cosas en italiano, sino que hay cosas en dialecto propios de tu zona, de Puglia, de Lecce. Y hay gente que dice, ay, a lo mejor esta parte me la he perdido. Yo creo que no importa si te pierdes algo, si al final estás entendiendo, o sea, algo, entenderlo en el sentido metafórico. Es como cuando te pones delante de un cuadro y no tienes que entender de pintura para que el cuadro te emocione. Yo creo que pasa un poco también eso con esta novela, y a mí me ha pasado que me he escandalizado muchísimo con las partes que son desagradables. O sea, cuando Mía le limpia la baba a la madre, o sea, todo ese tipo de cosas que en principio te chocan porque obviamente no nos hemos enfrentado a eso, o al menos yo no me he enfrentado nunca a eso, y lo pienso, pero como también a la vez tienes la capacidad de hacerlo tan bonito. O sea, cosas que normalmente nos dan asco, como sería limpiarle el culo a un adulto, tú tienes la capacidad de hacerlo bonito. Entonces, quería preguntarte, ¿cuánta de esta bonitura es real? La palabra clave. ¿Cuánta de esta bonitura es real y cuánta de esta bonitura es ficción? Porque tu ciudad es de verdad, tus calles sucias son de verdad, tu dialecto es de verdad, y ¿por qué te regodeas ahí tanto en las cosas sucias o en las cosas que normalmente tratamos de meter debajo de la alfombra, como por ejemplo la muerte o los cementerios? Son sitios donde tú te desenvuelves muy bien. No solo te desenvuelves bien, sino que además haces de esos sitios un sitio agradable. Y a mí me cuesta entenderlo. Ya. ¿Sí? Sí, ¿Quieres? Sí, es que una de las cosas que más me ha gustado del libro es el poema sobre la niña que está llena de caca. Sí. La niña que huele a tierra mojada. Sí. Bueno, ese poema que está en el libro, es que no os quiero decir nada más, pero es de una belleza y no he leído cosa tan bonita sobre cambiarle prácticamente el bebé que está sucio porque se ha cagado. Sí. O sea, es como un bebé que huele mal, ¿no? Y tú quieres que esté limpio porque de alguna manera te valida como madre, ¿no? Mantener a tu bebé pulcro, pero el bebé huele mal. Y entonces me acordaba que, porque así también lo hilo con lo que decía Pinchadora, había una poeta, creo que se llamaba Alicia Oistraker, que ella, y yo en realidad tampoco, es que la leí en un libro. Entonces, ella, lista. El caso es que ella contaba que en la universidad, dando una conferencia, le habían dicho como, le habían elogiado su poema sobre la maternidad durante el embarazo y el posparto. Había escrito un poema como muy largo sobre el embarazo y el parto y el posparto. Entonces le decían que era
muy fácil, o sea, que se podía escribir poesía de lo que era místico, como era el embarazo, el posparto, ¿no? Que te puedes poner espiritual, pero que no puedes escribir poesía de lo que es mundano y de lo que huele mal y de lo que es feo. Entonces ella se propuso escribir un poema que luego escribió que se llamaba Serenata de la caquita de bebé, que es un poema bellísimo. Y cuando lo estaba leyendo era como, es que es la serenata de la caquita del bebé, es que estoy totalmente de acuerdo con Pinchadora de cómo puedes coger algo que es tan mundano, que resulta incluso, ¿no?, como desagradable, a lo que nos es ordinario, y hacer algo tan bello como ese poema, que de verdad es que si luego lo puedes recitar, me haría mucha ilusión. Sí, nunca me he planteado que se podía recitar, pero bien. Es que es muy Mi zona de bonito. confort otra vez. Bien. Se oye, ¿no? Sí. No sé, yo es que he bebido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, de los feminismos de la misma Wittig, ¿no? Con los cuerpos lesbianos, por ejemplo, ella ya lo hacía en los años 70, quiero decir, donde está presente toda esta zona del cuerpo que puede parecer asquerosa, la baba, la saliva, la sangre, el meado, ¿no? Y ella hace poemas bellísimos hablando de los cuerpos de las mujeres a partir del asco, porque justamente para mí eso significa poder reterritorializar el deseo y reterritorializar zonas que siempre se han visto como asquerosa, es decir, desechable, incluirla en nuestro discurso amatorio, ¿no? Y eso, a otro nivel, significa hacer que todos los cuerpos que siempre se han leído como este escupitajo, ¿no? Cuerpos que realmente, bueno, es que a ti te pasó. ¿Puedo contarlo? No, bueno, eso es non-binary explaining. Cuéntalo tú si quieres. Pero es que a mí no me pasó. Ah, le pasó a Martín, no le pasó a Pinchadora. Pinchadora es verdad que no le pasa nada. Bueno, cuéntalo y yo luego sigo. Pausa. A mí no me pasa porque todo el mundo me percibe como una muñecota y todo el mundo me encanta las muñecotas. Ya. Pero sí que es verdad que creo que te refieres a esto. Sí, sí. Es que un martes por la mañana, a las 10 de la mañana, iba yo con el bolso a la oficina, Al líder. con un bolso grande de deporte, no podía pensar que era un bolso pequeñito, pero un bolso grande de deporte negro, de piel. Al líder no iba a trabajar, iba a Villa Puntero. Total, que voy pasando por la puerta del Corte Inglés y de repente un señor decide que yo voy a ser su blanco fácil de ese día. Empieza a escupirme, a decirme maricones de mierda, tendríais que estar todos muertos, ese tipo de cosas que te pasan posiblemente para tener un poco de pluma y dar un poquito de asco. Ya. ¿No? Sí. ¿Eso era? Sí. Eso ha sido todo. Podéis comprar mi libro en esta misma librería. Sí, entonces es como que los cuerpos que se convierten en este escupitajo que están leídos como, ¿no? Que tienen el derecho de recibir este escupitajo, pues de allí sacar la belleza que hay en todo eso, ¿no? Y sé que además no es algo que se puede hacer en 2 telediarios, sé que reterritorializar el deseo es algo que requiere mucho tiempo y mucha calma y mucha lectura. Ariel. Hola. Hola, bebé. Mamá no puede atenderte ahora. No, entonces, para mí eso significa también poner en valor lo que leemos como feo, lo que leemos como asqueroso, porque desde lo asqueroso también lo vemos así porque se nos ha dicho que es así, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver muchísimo con la posibilidad de pensar en otras formas mucho más gozosas también de relacionarnos. Y lo del cementerio, bueno, es verdad, a mí siempre me ha gustado el cementerio. Además porque una de las pocas cosas reales del libro, bueno, el libro es ficción, porque pasé de esta idea de autoficción a esta ficción. Hay 2 cosas. La ambientación, que es leche, de hecho leche cruda es un juego de palabras, de leche como ciudad, que yo, claro, cada vez que estaba aquí decía, ¿de dónde vienes de leche? Ah, eres de leche. Digo, pues ya está, lo voy a usar a mi favor. Y entonces es la crudeza, ¿no? de un gesto que pasa en concreto en la novela, pero también la crudeza de haber vivido en una pequeña ciudad del sur de Italia en los años 90, que como personas queer es un poco complicado. Eso es real. Entonces está allí todo el aroma, la comida, la lengua, ¿no? Todo. La música. La música, bueno, eso Ya hablaremos de eso en otra sí. presentación. Pero, espera, que se me
Sí, de Lucenten. Y otra cosa real, la única cosa real es Cavalli, que es la gata de la película, es decir, la gata de la serie, de la novela. Almodóvar. No, porque la veo, es como claro, me la imagino. A Cavalli, ahora mismo. La gata de la novela, que también la gata que vive con nosotras, que un día de verano abrimos la puerta, yo creo que ibas a ir a comprar el pan, y de repente una gata, o sea, chiquitita, se cuela entre mis piernas, y yo, ¡ay, qué bonita! Pasa de mí, evidentemente, después de llamarla bonita y todo, ¡ay, bonita! Acércate, nada, y se va a la habitación que está en el fondo, y se va a la persona que está debajo de esta peluca, y empieza a amasarla. Yo, si yo soy la persona que siempre atrae a los animales, ¿por qué ahora de repente? Yo sé por qué se me hace a mí, porque yo soy la persona alérgica a los gatos, y digo, aquí tengo que conquistar a esta persona que este ya me ha dicho guapa 3 veces y llevo 2 segundos en esta casa. Pues sí, probablemente. Entonces, como en mi fantasía, ya que vivo detrás de un cementerio, Monumental. Que allí sí. no huele a muerto ya en mi patio. Ya que vivo detrás de un cementerio monumental, pues mi fantasía, pues Cavalli viene del cementerio de la colonia. Entonces, lo poco real que hay es la historia de la gata. O sea, la fantasía es una autoficción de una gata, realmente. Si es una autoficción de algo, es una autoficción de una gata. Entonces, para mí el cementerio es ese lugar donde todas acabamos siendo extranjeras, ¿no? Es el lugar de extranjería definitivo, que es un tema que también en mi poema trato. Y allí sí que me siento a gusto, porque como decía antes, una persona que se siente extranjera en su propio cuerpo, ¿no? Durante tanto tiempo, que cuando decíamos de odiar a una madre, ¿no? Se puede odiar a una madre, es un tabú, pero también se puede odiar a una lengua materna, es otro tabú. Yo he odiado mi lengua materna. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora no podría hacerlo en mi lengua materna. El español aprendí con 21 años. Yo solo podía decir autoemoción, porque existía el anuncio de SEAT también en Italia. Y tarareabas canciones del verano, mi prima da fe. Sí, la primera persona que he conocido, prima. Y podía decir corporación dermoestética. Porque también había corporación dermoestética en Italia, era corporación dermoestética. Eran las 2 palabras que sabía decir. Y ahora esto que estoy diciendo ahora no podría decirlo en italiano, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque me he construido en esta lengua, me he construido políticamente también en esta lengua, y el italiano siempre lo he relacionado con la lengua en la que yo no podía hablar de mí, no podía debatir, era la lengua en la que tenía que susurrar, no era la lengua de lo público, siempre era la lengua de lo privado. Entonces, de repente hay algo en mi cabeza que me ha bloqueado. Pero hay italiano, esta mañana en la entrevista con Nerea de la Era se lo comentaba, decía, es un poco como cuando tú le mandas un WhatsApp a tu exnovia de hace muchos años que dice, ya lo he superado y quiero saber cómo está, y le dice, oye, ¿nos vamos a tomar un café? Pues eso he hecho con el italiano, básicamente, le he tomado un café con el italiano, y por eso ha vuelto y he visto que, bueno, que está bien, que mi parte italiana también está muy bien, y quería incluirla, ¿no? Como, bueno, si te veo en la calle, no tengo que, o sea, te puedo saludar, ¿no? Pero, y sí que comentabas antes, cuando estábamos ahí en modo quinceañeras, que de hecho habías dejado deliberadamente cosas en italiano para que mucha gente no las entendiese, por el hecho de que hay un aprendizaje también de no hay que entenderlo todo y puedes disfrutar del libro, no solamente disfrutarlo, sino contemplarlo y como experimentar también lo que una persona que no comprende todo de sí misma está experimentando. Entonces entiendo que había una decisión muy deliberada de dejar ese italiano ahí para que nosotros no entendiésemos. Ya, sí. Sé que era algo un poco experimental dentro de lo que cabe, o sea, un 0,5 experimental. Y también, sinceramente, tengo que decir que gracias a Berta también por apoyar, como Berta, sí a todo, aunque sean cosas un poco disruptivas, de decir, vamos a publicar un libro en español, dejando partes en italiano,
y en dialecto, porque para la gente que sepa italiano, por lo menos, seguramente el dialecto de leche no, y Google tampoco te va a ayudar. Ya Google no ayuda en general, y con eso menos aún. Porque justamente por eso, por el tema de hacer que quien lee también pueda formar parte de la... O sea, me gusta mucho pensar el arte como algo performativo. El simple hecho de que quien lee se sienta como la protagonista por un hecho que casi extra, ¿no? Que extra de la trama, me parece interesante. Así como el gesto que yo le pido a la gente que haga cuando coge el libro. Justo. Ah, Perdón pausa. que te interrumpa. Una pregunta referente a todo esto, antes de que empieces con eso. Empiece como que ya sabe cómo empezar. Sí, ya sé por dónde va. Que como has hablado de performance, y me parece muy bien que tú no fueses capaz de defender esta novela ahora en italiano. Pero yo te pregunto, si tu madre supiera que su hijo... ¿Quieres ser madre? No, que eso es un poema tuyo. Eso yo. Si tu madre supiera español y esta novela cayese en sus manos, ¿cuántas páginas arrancaría? Bueno, haría la performance de ir a Italia a la Con una hoja. y esta performance de comer todos los libros hasta que reviente. ¿Y por qué? Qué mala. Está claro que, hombre, ser extranjero tiene que tener alguna ventaja, ¿no? O sea, que tener el nido materno lejos también te da esta ventaja de poder... Que yo te entiendo perfectamente, que yo me Porque pongo la conoce- peluca y me transformo en otra persona. Me imagino que para ti venirte a España, donde no te conoce nadie, donde de repente puedes inventarte lo que tú quieras, y yo entiendo que eso es un superpoder. Pero la pregunta no es esa. Si mi madre, ¿cuántas páginas arrancaría? Pues le diría que he escrito un haiku. Le enseñaría un haiku. Mira, mamá, he publicado un haiku. No. Esa sería mi primera reacción, porque sé que ella podría llevarlo todo a lo personal, porque mi madre es así, o sea, mi madre es una madre como muy... pero yo creo que en el fondo lo disfrutaría, porque vería en esa contradicción justamente ese afán de amar algo que no comprendes, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, es decir, que eso no va solo hacia nosotros, ¿no? Es también desde nosotros, es decir, creo que es importante dejar el mensaje, que creo que la novela en cierto modo deja también este mensaje, porque a Mía se le da un par de guantadas también a la protagonista, de que tampoco podemos pretender que nuestros padres, que no tienen las herramientas lingüísticas o de pensamiento para entendernos como nosotros hacemos, nos puedan querer sin que nosotros pretendamos que lo hagan con el lenguaje y con la forma de pensar que nosotros tenemos. Es decir, no tenemos que pretender que nuestros padres sean expertos en Judith Butler. No, y no tenemos que pretenderlo. Sí que podemos, creo, generar una comunicación, un amor desde esta incomprensión, como si habláramos dos lenguas distintas, pero no pretender que hable nuestra lengua tampoco. Entonces, yo creo que es un trabajo, ¿no? de ambas partes para que se acerquen. Y creo que justamente lo animal nos ayuda muchísimo en ese sentido, a entender cómo se puede querer sin tener que por supuesto, hablar un mismo idioma, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos las gatas y nuestros padres no son los humanos y viceversa. Y creo que al fin y al cabo el mensaje de esta novela en ese sentido es muy positivo, es decir, intentemos poner un poco al lado nuestra voluntad de traducirlo todo a nuestro idioma y querámonos en idiomas distintos. Yo te quería preguntar también, lo que pasa es que no sé si esto es mi interpretación y me vas a decir, Hombre, eso me te lo has parece sacado de la maravilloso. manga. Me parece maravilloso, sea lo que sea. Pues si me la has sacado de la manga me lo dices, pero una de las partes que más me ha gustado también es la de los diarios, Sí. porque Alerta claro, spoiler.
Bueno, a ver, como si tú no hubieses hecho spoilers. Ya. Le has Pero sacado la no- vida personal ya. Nadie ha gritado alerta spoiler. Ya, debería haberlo hecho. Ya. Bueno, el caso es que en esos diarios no voy a contar gran cosa, pero sí que hay un descubrimiento Sí. del deseo Sí. de la protagonista cuando es adolescente, ¿vale? Y a mí me ha producido, o sea, me ha resultado profundamente incómodo en el mejor sentido. Y yo quiero también sentirme incómoda para poder procesar las cosas Ya. que me incomodan en la vida real. Y entonces leyéndolo, por el deseo que siente por ese hombre o sea, ese hombre que está detrás de la pantalla, que es un tipo que podríamos haber conocido todas las ¿Cómo se personas. llamaba? No me acuerdo. Iron Horse. Eso, Iron Horse. No me acuerdo. Creo que todas las personas que nos alineamos con la feminidad hemos conocido a un Iron Horse en el chat de Terra. Pues hay un momento en el que pues, es un tipo bastante abusivo, ¿no? Sí. Entonces yo te quería preguntar un poco por también cómo, si te apetecía tratar de manera así explícita, Sí. cómo validamos la feminidad a través de la violencia. Ya. No sé Sí. si se ha entendido. Sí, se ha entendido y lo ha pillado perfectamente, ¿no? Perfectamente, mini punto. No, lo ha pillado perfectamente. Y eso sí que lo llevo un poco también al margen de la historia para, eso, no hacer spoilers, lo llevo a mi territorio porque lo más real posiblemente a nivel personal pueden ser los diarios. Y en este caso, bueno, Mía es una chica. Pero en mi caso, puedo hablarlo desde los cuerpos leídos como femeninos, en el sentido de como un cuerpo, por ejemplo, con pluma, dentro de un contexto también homosexual, ¿no? Y eso, por ejemplo, Rubén Serrano habla mucho, por ejemplo, el cuaderno de Medusa tiene un relato precioso sobre, bueno, precioso, duro, sobre este tema. Eso hace que, además, nos hace pensar que el machismo, los machismos y el patriarcado es algo totalmente transversal que atraviesa también, por supuesto, la comunidad LGBT, especialmente lo masculino contra lo femenino. Es decir, claro, imagina muchas veces, claro, son hombres que desean a hombres y en ciertos contextos todo lo que sea leído como femenino es totalmente expulsado. Entonces tú crees que tú lo estás haciendo mal, o sea, que tu cuerpo con pluma es el problema, no que se te está, ¿no?, haciendo, ejerciendo violencia. Te están mirando. Hombre, mi cuerpo con pluma, yo qué sé. Claro, y yo hasta hace realmente pocos años, o sea, no me había dado cuenta de que, jolines, yo no me amaba. Yo lo que quería era que el otro me amara, pero amar a un ángelo que no existía en absoluto. Entonces, también descubrir esto me ha hecho pensar y me ha hecho desear otro tipo de cuerpo, me ha hecho desear otro tipo de prácticas y de repente decir, bueno, es que a mí esto no me interesa. Que me parece fantástico, por ejemplo, que se escriba sobre masculinidad, sobre novela con hombres, pero... Claro, pero a mí que no me... Las dos masculinidades no existen. Solo son hombres abrazando a la feminidad en todo caso. Ya. Pues a que a mí no me interesa, ¿no? Entonces me pareció interesante también hablar de esto y hablar también de las contradicciones en las que nos enfrentamos dentro del colectivo, que sé que es un tema muy delicado, pero sí que me parecía importante y honesto por mi parte, ¿no? Al fin y al cabo ponerlo ahí, porque al fin y al cabo, no, repito, no me he puesto un traje de narración y he escogido temas y no he hecho un poco lo que... Y cuando hablaba, perdona, recupero un poco lo de antes de la performance. A ver, si alguien va a tener el libro, le pediré el favor de que antes de leerlo haga una cosa, ¿vale? Tenéis que ir a la página... ¿Qué página es? Yo qué sé. 145. 85, Elena. ¿no? 145. Elena, 145. Voy, espera. Elena. 85. No, 45 no existe. No, 85. No, 145. Hay un cuadrado. Es- Sí, el cuadrado sí. 145. Gracias, gente. Eso no es para que hagáis un dibujito, ¿eh? No. tiene Vale, número. antes de leer el libro, quiero que lo arranquéis, ¿vale? Es un acto violento. O sea, os lo digo porque es violento arrancar la página de un libro. Yo nunca lo había hecho antes, la verdad.
bueno, que al margen de que luego puede ser placentero, pero tiene que ver con experimentar algo que se experimenta también dentro de la novela, que es decir, cómo se puede crear violencia dentro de un espacio de amor, dentro de un espacio que se supone que es un espacio que es un refugio, como puede ser una casa familiar, la violencia que hay dentro de las casas familiares, o hacer un acto violento dentro de un objeto, un artefacto sagrado que es un libro. Entonces, a mí, pero porque yo soy así, pues me gusta llevar también el pensamiento a una canción, un videoclip, a una performance, a un teatro, a una novela, y de la novela hacer la performance, hacer un teatro, hacer un videoclip. De hecho hay una canción también propia dentro de la novela que se va a convertir también en una canción real, en un videoclip. O sea que voy a seguir escribiendo el libro, o sea que no he acabado de escribir el libro, seguiré escribiendo el mismo libro. Así que sí que me parecía interesante, y si lo hacen, pues este pequeño sacrificio que implica este libro, entenderéis también el porqué cuando lleguéis al final, ¿no? Sí, se entiende, al final, sí. Bueno, pues Tú que venías con un libretón. Estamos hablando mucho. Eso digo yo, esto cuando se tenga que acabar, así, toséis un poquito. No, eso en honor a Antonia San Juan, ¿no? Dilo bueno, tú. yo sí que quería No, preguntar. Si os aburrís, hacéis como que roncáis así. Yo me cosco enseguida y para nada herir mi sensibilidad, de verdad. Eso, que podéis hacer esto. Bueno, yo quería preguntarte también por el papel que juega la leche dentro del libro, porque está como muy presente, aparte de que has puesto que la palabra aparecía como 80 veces, o no sé, 200 veces. Pero bueno, está el bigote que dibuja la leche, sí. Está la leche como alimento, como transmisión casi de civilización, también de lo que es salvaje, que además tiene mucho que ver con cómo se ha mitificado, ¿no? el dar la teta y bueno, pues, ¿no? dar alimentar. Entonces quería también saber un poco por qué te interesaba explorar la parte de la leche que está tan presente. Me parece súper interesante porque como es el alimento primero, ¿no? Es como el alimento que contiene todo, ¿no? Lo contiene todo. O sea, la persona recién nacida, el animal recién nacido, ¿no? O sea, toma la leche y con la leche ya le estás dando la vida. Y me parecía muy interesante la leche también como objeto poético, porque realmente cuando tú le estás dando el pecho, por ejemplo, a alguien o un animal, ¿no? Estás dando el pecho a... ¿Se dice igual dar el pecho, no? ¿Es un animal? Eso, mamá, perdona. Amamanta. La leche es algo que no... Cuando va de un cuerpo a otro sin pasar por la vida. Es algo que a mí de repente dije, hostia, que claro, es como si algo muerto, porque no brota, no va hacia afuera, va hacia otro adentro, va de un adentro a otro adentro. Entonces esta intimidad del vínculo me pareció súper interesante. Y aquí, retomando también el tema de la maternidad y de lo animal, me pareció súper interesante cómo, por ejemplo, los animales, si tienen que amamantar a alguien que no es su cría, pues lo amamanta también. He visto vídeos donde, por ejemplo, un gato le daba de amamantar a otra criatura que no era otro gato o que no era su gato. Entonces, esa bondad, esa generosidad de lo animal, del poner en común, de la colectividad, para mí tiene que ver mucho también con cómo se organizan colectivos como los colectivos queer, los colectivos que están fuera, ¿no? De ciertas normas y de poder querernos, de poder alimentarnos y de poder ser la madre. ¿Es que así se escucha mejor? De poder ser la madre y la hija la una de la otra. Yo antes decía, jolines, no voy a tener hijas, ¿qué va a ser de mí cuando sea mayor? Y luego me he dado cuenta de que, claro, que voy a tener a mis amigues y que probablemente estaremos la una para la otra. Entonces sí que son posibles otras formas de existencia, otras formas de familia, otras formas de comunidad que yo antes no me había ni siquiera planteado que podían existir, porque estaba como tan metida dentro de la norma y dentro de casa, hija, ¿no? Y no, sí puedo tener una hija, pero también puedo tener, ¿no? a otras personas que van a ser mis madres y mis hijas, y yo lo mismo para ellas.
Vale. Yo creo que tendrías que leer. Vale. Sí. Qué guay leer una novela, qué bien. Sí, tienes que leer. Okay. Y no lo he leído nunca, yo esto no me lo he preparado. ¿Quieres que te lo...? Ah, vale, sí. ¿Tú sabes qué página? Sí. La 82. Pero bueno, empieza la 81 en verdad. Vale. Te lo he puesto difícil porque es el que tiene onomatopeya. Ah, bueno, no me gusta, me gusta. A ver cómo lo hago. Eso es un sueño donde la hija sueña con la madre. Es pequeña y está en la habitación y de repente ve desde... ¿cómo se llama eso? La mirilla, ¿no? Sí. Sí, desde la mirilla de la habitación en la silueta de la madre que está hablando y que dice: ¿qué hago yo con esta niña que huele a culo? Con esta niña que se cae encima y me ensucia la sábana blanca. Esta niña que no hace más que llorar y llorar, y engüe, esta niña que engüe. Esta niña nació con el culo en pompa y huele a flores y a culo esta niña. Por eso tiene gusanos, gusano en las nalgas, gusano en los oídos, gusano en la nariz. ¿Por qué arranqué a esta niña de la tierra? ¿Por qué la arranqué? Mírala ahora, en este tiesto y con el culo en pompa, mírala. Parece un cochino. Ojalá abrirle una raja pequeñita, ojalá solo una, y limpiarla por dentro con lejía como se limpia una sábana. Si yo solo quiero una niña limpia, mi niñita limpia, no pido más. Yo quiero una niña que huela a talco, que huela a casa, no a tierra mojada. Señor, dame paciencia o una espada. Señor, dame una noche y una espada, que yo te daré una tragedia. Te daré una tragedia y sábanas blancas. Por estar aquí me siento, de verdad que me siento en casa. ¿Por qué no estoy nervioso? ¿Por qué? Y no sé si alguien quiere... Mucho amor, claro. A lo mejor hay alguien que quiera decir algo. Salir. Bueno, habéis estado interesantísimas. Qué maravilla. Muchas gracias, Elena. Gracias por venir. Me habría apuntado un montón de cosas que habéis dicho que me parecen como fundamentales para la vida. Y nunca antes las había pensado. A ver, tú sabes que este libro va a triunfar. Yo no lo he leído, ¿no? Y sabes que este libro se va a traducir. Y probablemente este libro se traducirá al italiano. ¿Cómo sería, primero, son varias preguntas. Primero, ¿tú serías capaz de traducir este libro al italiano? Y segundo, ¿qué pasaría ahí con el libro, con el lenguaje del libro, con esas partes que están escritas en el dialecto de Lecce? Y luego, ¿qué pasaría ya más a nivel performático, psicomágico, conjuril, contigo, traduciendo este libro al italiano? Wow, qué interesante. Muchas gracias por la pregunta. Yo no me lo he planteado, la verdad. O sea, he fantaseado. Mentiría si dijera que no he fantaseado. O sea, claro que sí. Me gustaría en primer lugar que otra persona lo tradujera, porque también creo en la traducción, siendo también traductora, ¿no? Como es una forma de escritura. Entonces me gustaría que otra persona pudiera escribir este libro en italiano y de una forma totalmente, o sea, que su versión existiera, como ha pasado con mis poemas en italiano, no los he traducido yo, y también porque efectivamente creo que no tendría la capacidad. Porque si ya la escritura es una forma, ¿no?, de reflexión, una forma como, al fin y al cabo, un acto narcisista en cierto modo, ¿no?, de pensar y de poner en papel algo, para mí ya autotraducirse se me haría demasiado bola, sobre todo con un tema tan delicado. Y lo que haría probablemente es que la parte en italiano la pondría ya toda directamente en dialecto, porque es que no se entiende. Es que los dialectos, bueno, no quiero abrir un debate, pero es que la versión resumida, Italia es una mentira, Italia no existe. Italia se juntó, pero que realmente eran reinos distintos, con lenguas y muy distintas. Entonces, yo soy de Lecce, que es el tacón de la bota, o sea, justo al final. Y si alguien en dialecto, por ejemplo, me habla desde Bari, que es una ciudad que está a 140 kilómetros, como, yo qué sé, Algeciras, Málaga, es que yo no
Por lo que sea. Espera, no estamos en Málaga. Perdón, no estamos en Málaga. Perdón. De aquí a Toledo. Un poco más. No lo entendería. Entonces, probablemente, ¿qué pasaría con la persona de leche? No lo sé. O que te pondrían un monumento. No. La verdad que mi literatura nunca se ha interesado en mí. Pero es normal, porque si tú lo escribes en italiano, ¿por qué se va a interesar en ti? No lo sé. Claro, yo creo que mucha gente va a descubrir tu ciudad también a través del libro y me parece eso muy bonito. Sí. Porque realmente es muy descriptivo y te apetece ir. Sí. Y ya te pondrá mi hijo un monumento en algo. No quiero un monumento, no quiero... No. Ni a Cavalli tampoco. A Cavalli sí, a Cavalli sí. En leche y en cualquier lado. Muchas gracias, Selena. Más preguntas. Bueno, a mí sí que me gustaría preguntarte por el proceso de escritura. O sea, ¿qué has notado en ti de diferente cuando tú te planteas escribir poesía o cuando, no sé si el que hayas hecho una novela ha sido premeditado, te ha ido saliendo sobre la marcha? O sea, ¿qué diferencia has encontrado en un escritor, en una escritora poeta o novelista? ¿Habéis escuchado? Vale. La diferencia... Bueno, ninguna realmente, porque ha sido distinto el proceso de edición. Para mí la poesía es algo como muy íntimo y el proceso de edición también como algo que hago conmigo misma, ¿no? Y aquí ha sido, o sea, evidentemente lo que la novela tiene, que no tiene la poesía, en mi caso, es un proceso de edición como tan profundo y amoroso como ha sido el de Berta, como así que... Es que aquí las cosas se olvidan muy rápido, ¿no? No ha sido así, ¿no? Ella tendrá su mérito, pero te quiero decir, tú las poesías te pones un día, él va en el tren, se le ocurre una idea y luego llega un momento que normalmente es por las mañanas, porque aquí la señora no escribe por las tardes ni por las noches, solo escribe por la mañana recién levantada y si no hay un ruido. Entonces ahí te escribe un poema. Y ella empezó con la misma dinámica. La novela se va a escribir nada más que por las mañanas. Tiriri, ¿qué te di? No. Has empezado a escribir mañana, tarde, noche, sábado, domingo, lunes y días inventados también. Entonces no vayas a decir, ay no, Berta, un aplauso para Berta. Pero... Ya. La pensada. Que no te podía poner yo un lavavajillas, porque no vaya a ser que la mía se escandalice. No, sí, es verdad, para mí ha sido mucho más exigente en ese sentido, pero como forma, como proceso de escribir, ha sido el mismo. Ahora, luego hay que podar ese libro, o sea, esa última versión tenía, yo voy por palabra, tenía como unas 70.000 palabras, ¿no? Y, o sea, como si fuera 400 páginas, y de 400 páginas se quedaron 200. O sea, hay 200 páginas que han desaparecido, pero porque tenían que desaparecer, porque la necesitaba para mí. O sea, necesitaba... Y eso en la poesía no me suele pasar, ¿no? La poesía como consigo ir directamente... Y no tenía pensado escribir una novela. Me lo propusieron y dije, vale. ¿Sabes? Como a mí me proponen algo y digo, ok. Digo, ¿por qué no? O sea, que no me asusta. Sí que me asustaba porque no está... O sea, es verdad que escribir novelas requiere un control de la lengua que yo no... Sí, un control de la lengua que yo no tengo. Es verdad. ¿Cómo que tú no lo tienes? Entonces, sí. ¿Quién lo tiene? Berta. Bueno, Berta lo tendrá que sí. Berta, quítate ya la peluca y di que eres Ángelo. No. Una cosa muy bonita es que una novela no se escribe... O sea, yo mi novela no la he escrito solas. Estaba... O sea, los retiros espirituales que digo con Victoria, con José, estaba Martín que ha leído de los 4 libros, ha leído los 4 libros. Y me da feedback. Estaba Carlos también, con el que hemos estado trabajando también desde lo escénico, algunos textos y las amistades. Javier Fernández, que también ha estado allí al pie del cañón. Es decir, que me han ayudado, porque yo realmente lo que he escrito, al margen de la poesía, era o textos académicos o... No, textos académicos y ya está. Texto académico y poesía. Y ya, entonces,
sí que y reconozco que tampoco he sido gran lectora de novela en español. Sí que lo he sido sobre todo de italiano e inglés, pero en español no he leído siempre más poesía, ensayo, teatro. Así que he tenido también que leer mucho y encontrar un ritmo y trabajarlo un poco como si fuera una obra de teatro. O sea, porque yo lo llevo todo a eso, ¿no? Una obra de teatro en la cual los personajes viven. De hecho, al final los agradecimientos son un entierro, porque como enterrar estos personajes que bajan al suelo y de repente los gusanos que somos todos, o sea, no tomé como ofensa, si os llamo gusanos, pero es bonito, o sea, somos todas las personas libreras, bibliotecarias, periodistas, correctoras, editoras, lectoras, que somos como gusanitos que convertimos ya a estos personajes en otra cosa. Entonces, por eso me parece como tan bello que ya estos cuerpos que han vivido en un espectáculo de teatro, cuando el foco se apaga, se enciende en la casa. No se apaga y ya está, se enciende en otros lugares. Y eso me parece mágico, algo que pues, se puede hacer desde la narrativa que no he podido hacer desde ningún otro género. No, bueno, es que qué bonito, es que hablar después de todo lo que dices es como... suena como hay una interrupción, pero no, como has dicho lo de que has tenido que leer... por ejemplo, novela o no, como mucho. Claro, te quería preguntar si tú cuando, o sea, físicamente, ¿cómo escribes? ¿Estás en un escritorio? ¿Te rodeas de libros? ¿Estás como, me voy a coger de repente este libro random de alguien? O sea, ¿cómo es el proceso? Wow, o sea, cuando escribo poesía, aquí tengo mis manías. Es imposible no escribir rodeado de libros, ¿eh? Sí. Porque la casa, vamos, algún día va a prender fuego. Yo poesía solo puedo escribirla por la mañana en la cama, en horizontal. La pinchadora no miente. Es verdad. O sea, como que hay una posición del cuerpo, que es el cuerpo horizontal, con una libreta, que luego paso a ordenador y... ¿Pero boca arriba o tumbado boca abajo? No, boca arriba, él hace todo boca arriba. Él come en la cama y todo, si fuera por él, iría en una cama con ruedas. Es verdad. Sí, me gusta estar en horizontal. De ahí la pasión por los cementerios. Pero no, la narrativa sí que me ha obligado a escribir, claro, me he obligado a escribir desde el ordenador. Entonces, bueno, en la casa tenemos un altillo pequeño que yo lo llamo, evidentemente, mi nichito. Entonces Es real que le llaman nichito. Estoy en el nichito escribiendo. Tiene un altillo que se entra por un armario. Sí, como en Armia, es verdad. O sea, que no se ve. De hecho, tú entras a la casa y no se ve. O sea, tú tienes que abrir un armario dentro de una escalera y llegas arriba y encima del armario está el nicho. Y... Si alguien le va a regalar flores, que sean formato corona, gracias. Entonces, nada. O sea, ha sido... Es verdad que el cuerpo se coloca de otra forma, se me coloca de otra forma. Y sí, he leído mucha literatura en español. Y traducida también, pero mucho, o sea, que me ha ayudado a encontrar el ritmo. Y bueno, y es verdad que como allí Berta sí que me ha dado mucho a decir, mira, tienes que leer esto y esto. O sea, empieza por ahí, luego de allí con una tesis, con un doctorado, al final luego un libro te lleva a otro y ha sido mágico, muy bonito. Qué guay. Bueno, me decía Lola que ya se acaba el tiempo porque Tienes así que puedes firmar firmar todos los muchos libros. ejemplares. Así que, bueno, yo por mi parte, gracias por escribir algo tan bellísimo. De verdad que tenéis que leerlo, emocionaros, Sí. porque es emocionante y es conmovedor. Así que, por mi parte, gracias y gracias por decirme que viniese, que me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, es Y que a mí me encanta también. escucharos. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias, aquí a todo el Ángela. mundo. Muchísimas gracias.